Estamos en Generación N con Ariel Rolfo, analista político. Vamos a hablar hoy sobre algo que tiene a la humanidad, no digo en vilo, pero sí muy atenta, o por lo menos a los ciudadanos conscientes del mundo, católicos o no, que es la sucesión de la figura más trascendental, y esto es a título personal lo que digo, seguramente Ariel nos dará su visión, que es la del Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido más importante en la Iglesia y en la humanidad de lo que muchos argentinos creen, de nuevo, a mi juicio, y sobre esto también vamos a hablar. ¿Qué tal, Ariel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va, Juan Carlos? Sí, respecto a lo que vos decías, que estamos ante un evento importante, siempre la elección de un papa concita mucha atención. Una cuestión, porque va a ser el futuro emperador, porque tiene esa característica de emperador de un estado, particular, que es un estado teocrático, ¿no es cierto? Pero que tiene incidencia en prácticamente todos los países de la Tierra y sobre 1.400 millones de personas. Por eso, más allá del nombre, más allá de la persona, es la incidencia que tiene la institución religiosa, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser que la conduzca? Porque justamente por su forma institucional, que es una monarquía, el papa que se elija, el nuevo vicario de Cristo, tiene potestades de un monarca, ¿no es cierto? Y entonces su palabra tiene mucho más peso que el que puede tener, por ejemplo, en un sistema democrático presidencialista, un presidente. Y es una institución plurinacional, está en muchas naciones, y si bien no tiene un poder, por ejemplo, como puede tener un país como Rusia, como Estados Unidos, no tiene un poder militar, pero sí tiene un poder blando, diría Joseph Nye, ¿no es cierto?, que influye con su palabra y su accionar en la acción de los demás gobiernos. Por ejemplo, yendo al caso del Papa Francisco, él inició una nueva etapa donde en su acción pastoral y doctrinaria condenó mucho la cuestión del neoliberalismo, el ser humano como factor de producción y no como alguien digno de también usufructuar lo que da un sistema económico-social, ¿no es cierto? Fue crítico en ese aspecto el Papa Francisco, por eso a poderes externos de la Iglesia, del mundo occidental, molestó mucho, ¿no? Ariel, venimos hablando mucho de la sucesión papal con los nombres y no con lo que hay detrás de los nombres. Digo, venimos el periodismo en general, los medios de comunicación, que como sabemos nunca la pegan. O sea, nunca ha habido un papa con el cual muchos hayan coincidido. Como se dice en la Iglesia Católica, el que entra como papa sale como cardenal. Puede ser este el caso también. Pero concretamente, lo que no se analiza, más allá de los nombres y de cosas menores, es la incidencia de los factores de poder múltiples detrás de cada uno de los que se supone papables, ¿no? Si hay órdenes religiosas, qué potentes, poderosas son o no, qué factores de poder geográfico, geoestratégico tienen, y cuál es la relación de ellos con los factores de poder preexistentes, llámese la curia romana, llámese las potencias emergentes, llámese las presiones. A ver, hay 133 cardenales y sabemos que las carpetas existen incluso dentro de un cónclave. Y las carpetas dentro de la Iglesia Católica pueden ser potentes. Potentes en el sentido de hacer que alguien se salga de la compulsa. Y estos son factores de poder.
¿Cómo ves esos factores de poder? Ya sé que es una pregunta difícil porque hay múltiples coincidentes y hasta contradictorios en sí mismo, ¿no? Sí, estamos tratando de analizar una institución milenaria que tiene 2000 años y que ha generado una complejidad interna donde esos múltiples factores de poder, todos inciden, algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero todos inciden. Por un lado tenemos la curia romana, que son todos los altos eclesiásticos que viven ahí, entre otros, muchos de los cardenales viven ahí, se alimentan ahí, tienen un sueldo y tienen una, digamos, eternidad en el cargo, a no ser que cometan algún acto que lesione seriamente a la iglesia. Inclusive uno de los cardenales, que no me acuerdo el nombre, que ahora está haciendo problema, que quiere estar dentro del colegio cardenalicio, que tuvo 3 años de condena por el mismo Vaticano, por corrupción, y perdió sus derechos cardenalicios, pero no el título. O sea, Francisco lo castigó, le sacó sus derechos cardenalicios, pero no perdió el título, sigue siendo un cardenal, ¿no es cierto? Para que veamos la permanencia y la seguridad en el cargo que tienen los cardenales. O sea, en ese ecosistema de poder tenemos la curia romana, donde, como decíamos, están los mismos cardenales, hay funcionarios de carrera que también inciden, que además tienen muchos esos funcionarios de carrera relaciones con factores de poder concreto, como el poder económico, con el sector bancario. Tenemos una serie, un sinnúmero de órdenes religiosas o de prelaturas, como el Opus Dei, que son muy peligrosas, perdón, son muy poderosas, quise decir, más por su relación, a veces el inconsciente, menos mal que no está Freud, ¿no es cierto?, para que me analice. Bueno, pero estas organizaciones, los Caballeros de Malta, la misma orden de los jesuitas, los dominicos, los salesianos, son todas órdenes religiosas con una estructura también multinacional, que inciden, algunos más doctrinalmente, quizás como los dominicos, otros en el factor educativo, como puede ser los salesianos, como pueden ser los jesuitas, los cuales a su vez tienen una gran incidencia en lo pastoral y en lo doctrinario. La prelatura del Opus Dei, que como decíamos tiene una gran relación con clases o personajes, más que clases, digamos, personajes poderosos, tanto en lo económico como en lo político en muchos países, y todos ahí juegan sus fichas, ¿no es cierto? Ahora, yo haciendo un poco esa nota que mencionás vos, ese escrito, ese análisis, yo lo hice mucho pensando qué es la iglesia y mi experiencia previa, que yo no tengo experiencia dentro de la institución católica, pero sí experiencia política en organizaciones cerradas y verticales. Y cuando uno estuvo en esas organizaciones cerradas, verticales, organizaciones políticas, ¿no es cierto?, el peronismo tiene una de las 20 verdades, dice, la escala de valores en la acción política es primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. O las organizaciones que pueda haber. Bueno, uno está en una organización política de esa naturaleza, como puede haber sido Montonero, como puede haber sido el Encuadramiento, Guardia de Hierro, todas esas organizaciones cerradas y verticales hacen que uno, en función de los objetivos que tiene la organización, que son lo más superlativo que hay sobre la Tierra, hace que termine priorizando y justificando la organización y defendiendo la organización por sobre todo lo demás. Es como que si invirtiera esa verdad, ¿no es cierto? Esto ha pasado, donde la organización era más importante que el movimiento en el caso del peronismo. Y en este caso de la iglesia es una organización milenaria donde la supervivencia de esa organización hace que aquellos que pertenecen a ella, desde los cardenales, a la clase en particular, a la clase clerical, digamos, hace que su sentido de vida, sus expectativas doctrinales y su existencia terrenal material
esté garantizada por esa institución. Por eso lo que primero que van a privilegiar, más allá de las diferencias internas que existan, es la supervivencia de la institución. O sea, lo primero que van a tratar en la búsqueda del nuevo Papa es que no haya un cisma. Yo creo que esa es lo fundamental. Después cada uno, en función de su visión doctrinal, hay algunos que son más conservadores con las cuestiones doctrinales, hay otros que son más moderados y hay otros que son más progresistas que quieren cambiar el estilo de la acción pastoral de la Iglesia, un poco como fue Francisco, ¿no es cierto? Esas tres visiones van a estar representadas y hay cardenales ya identificados con eso que van a funcionar. Pero no solo eso va a funcionar también los intereses que representan esos cardenales, que a veces pueden ser personales, hay veces que pueden estar ligados a sus órdenes religiosas, a veces pueden estar ligados a relaciones non santas que tienen, porque esto ocurre. Y hay veces que están relacionadas a la región geográfica donde están, que si hay una iglesia más abierta, más progresista, más de las periferias, como tuvo Francisco, le daría más injerencia y crecimiento a esas iglesias más periféricas o no europeas, podríamos decir, que son las iglesias de Latinoamérica, de Asia, de África. Todo eso hay que meterlo en una coctelera y va a salir algo. Y aparte, como es el sistema de votaciones que hay en el colegio cardenalicio, hay alguien que puede ser quizás, hoy daría la impresión que el sector progresista es un poco el más cuantitativo, tomados individualmente, tomado en conjunto hay que ver. Y bueno, supongamos que el que más votos saque sea en la primera votación, que habrá 5 o 6 electos de los primeros, pero el que más votación saque un progresista. Bueno, pero si no llega a los 2/3, se reacomoda todo. Entonces se va buscando por cercanía y van cambiando los que se van posicionando como favoritos en las elecciones en función de las alianzas, y en algún caso, por ejemplo, puede ocurrir que el sector progresista no tenga la cantidad de los votos para imponer un papa y va a optar quizás por un reformista para que no termine siendo un conservador el que quede a cargo. Esto visto desde lo doctrinal, que lo incidiría en su acción pastoral y en la valoración que se le darían a las diócesis, porque las diócesis también, que sería, ¿cómo está organizada en la iglesia? Por diócesis o obispado. Cada obispado o arzobispado es como un gran estado a nivel mundial, lo que sería una provincia en un país. Cada uno de ellos tiene ciertas potestades, como por ejemplo el tema de recaudación económica, el tema de orientar la pastoral del lugar, siempre condicionado a lo que dice el Papa, que es el emperador, pero tienen potestades. Y todas las diócesis o episcopados no son iguales. No es lo mismo los episcopados o diócesis de Estados Unidos que una diócesis de África. Si lo vemos en el tema económico, lo que recaudan y el poder que eso implica, no es lo mismo. A todo esto hay que agregarle el marco externo que también incide, porque también los grandes grupos económicos, los grandes conglomerados o megafondos de inversión, como por ejemplo BlackRock, Vanguard, o los grandes líderes políticos, como puede ser Putin con la iglesia, bueno, más allá que eso es iglesia ortodoxa, eso ya sería otra cosa. El caso de Donald Trump con las iglesias anglosajonas católicas, bueno, todo eso incide y esa gente habla a sus obispos locales. Por eso la incidencia de poderes externos incide en forma indirecta sobre los cardenales, pero eso después en el colegio cardenalicio va a ser una gran coctelera donde se va a ir amasando algo donde puede haber sorpresas. Por ejemplo, Juan Pablo I no lo esperaba ninguno. Si bien era europeo, pero no lo esperaban. El caso de Juan XXIII tampoco era esperado. Se quería, y también había una percepción de que, bueno, se terminó eligiendo a Juan XXIII porque iba a ser un papa en cierta medida de transición.
pero la acción que llevó adelante con el Concilio Vaticano I no fue algo de transición. O el caso de Francisco, que también iba a ser un papa para una transición de una iglesia que venía muy marcada por conflictos, ya sea desde delitos económicos a delitos sexuales que hubo en algunas órdenes, los guerreros de Cristo, o algo así en México, no recuerdo el nombre de la organización, Legionario. los legionarios de Cristo. Y bueno, y sin embargo, la acción pastoral y el enfoque que le dio con la sinodalidad a la iglesia Francisco no era esperado. Hoy deja una iglesia con cambios en su accionar, más en un accionar político y humanista, de una iglesia más volcada a la feligresía y no una iglesia tan jerárquica, autorreferencial, ¿no es cierto? Por eso hay muchas sorpresas que se pueden dar, porque más allá que se elija un papa con una determinada perfil, puede ocurrir que después en su acción, por eventos que se dan, por los poderes que lo influyen, no tenga el accionar esperado. Más allá que cuando se lo elija, tratarán de coincidir esas tres cuestiones. Tratarán de elegir uno que garantice la continuidad y la seguridad de la iglesia, porque le da seguridad de su existencia a ello. Alguien que doctrinalmente tenga una orientación en función de lo que la mayoría considera posible, y una iglesia que logre también un papa que en cierta medida responda a determinado equilibrio de los intereses institucionales internos que tienen los distintos poderes, de los cardenales, la curia, las órdenes. Todo eso juega, pues eso es muy complejo. ¿Quién va a ser? Y cualquiera, va a ser uno de los papables, ¿no es cierto? Ahora, ojo, perdón, uno de los papables, alguno de los cardenales que ingresa en el colegio, muy probablemente. Ahora, también puede ser alguien que no está en el colegio cardenalicio. Esto también existe, ¿eh? Por ejemplo, puede llegar a ser un obispo que no sea cardenal y no esté en el colegio cardenalicio. El colegio cardenalicio decide. Generalmente sale un cardenal que está en el cónclave. Creo que siempre fue así. Pero hasta podría ser electo alguien que no esté. Es muy difícil decir quién va a ser. Lo que sí, creo que van a respetar todos esos parámetros generales del Vaticano, de esa mecánica institucional que garantice la supervivencia de la institución Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, permitime un elogio innecesario, Ariel, pero realmente es muy importante escuchar voces tan inteligentes como la tuya, que toque temas que generalmente no se ven. No se ven no por intereses, sino que no se ven por falta de profundidad, que es la que vos nos estás aportando, como ser que la subsistencia de los propios cardenales y sus privilegios, llamémosle así, tienen que ver con sus elecciones también, lo cual no cabe para todos, está claro. Hay buenos, hay malos, hay mejores y hay peores, pero es una parte del análisis que en los medios de comunicación en general no se trata. Otro tema que no se trata, Ariel, que me gustaría entrar en profundidad, es la palabra pontífice. Vos sabés bien que significa hacedor de puentes. Y tenemos una humanidad donde el Islam, puntualmente, está creciendo en cantidad de fieles, de manera que en los próximos años, 20, 30 años, un poquito más quizá, supera al propio número de cristianos. Obviamente en el medio puede haber bombas nucleares, ataques, pandemias, muchas cosas, pero en términos normales, estadísticos, en el 2070 aproximadamente, el Islam va a tener más fieles que la propia Iglesia Católica. Esto no significa per se nada en particular, salvo eso, que van a ser más los musulmanes que los propios católicos o los cristianos.
Y ese mundo en el cual hay un decrecimiento del cristianismo y un crecimiento del Islam es factor de conflicto en muchos países, sobre todo en Europa. Y este fue uno de los grandes temas que atacó el Papa Francisco, que atacó en el sentido de resolverlo, que es el tema de los migrantes. También tenemos migrantes católicos, guadalupanos, como en México, hacia Estados Unidos, 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos, que son de la Grey Católica, y que hoy determinan prácticamente las elecciones, y dentro de poco la van a determinar más. De hecho, el vicepresidente, el secretario de Estado, muchos de los funcionarios de Donald Trump son católicos, y católicos que, por supuesto, responden a una línea conservadora contraria a la línea que viene desarrollando el Papa Francisco. Bueno, en quilombo de religiones y de tensiones dentro de la propia Iglesia Católica, el nuevo Papa, supongo, si hay inteligencia colectiva, va a ser elegido en el sentido de tender puentes y no dinamitar esos puentes. ¿Qué opinás? Sí, analicémoslo en 3 niveles eso. Pues es un fenómeno que se puede analizar desde el Vaticano, si el próximo pontífice tenderá puentes o no, y la Iglesia Católica, a no ser que sea un papa muy conservador, difícilmente rompa puentes ya construidos, ¿no es cierto? Y un poco esto es como entre bomberos no se patean la manguera. Cada uno tiene su colectivo de fieles y mientras cada uno tenga garantizada su existencia, esta no es una competencia de fieles. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo a Argentina, que es donde estamos. Las iglesias evangélicas surgieron y explotaron, más allá que están desde el 1008 y pico, y el 1900 explotaron a partir de 1980 acá. ¿Hubo problema con la iglesia? Alguna rispidez, pero siguieron existiendo y coexistiendo sin ningún problema. Por ese lado creo que no habría problema. Pero después en el tema de la inmigración hay 2 cuestiones. Una, respecto a que lo que vos decís, es interesante la problemática que planteás, que van a crecer más. Mira, yo te voy a dar una respuesta, coincido plenamente, y la respuesta yo la conocí hace, qué sé yo, 20, 30 años atrás. Nosotros en el local político que teníamos recibimos una vez al embajador, que es de Rosario, de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que era una charla a la juventud. Por supuesto, yo estaba ahí, más allá que yo era joven, pero uno, bueno, más las características de la OLP, estábamos ahí para escuchar bien lo que se decía, ¿no es cierto? Y en una parte se le hace la pregunta, me acuerdo, de qué iba a pasar con todos esos que en la Nakba habían sido expulsados y que eran mayoría los israelíes en el territorio. Él dice, no hay problema, dice, nosotros tenemos un crecimiento vegetativo 3-1 respecto a los israelíes. Es cuestión de tiempo que lo superemos. Esto va a pasar. Si vos te fijás, el tema del crecimiento vegetativo, va a ocurrir lo que decís vos, seguramente en esa época. Yo no lo he medido, pero confío plenamente en lo que decís vos. ¿Por qué también se da eso? El tener más hijos, menos hijos. Parte de cuestiones culturales, pero también parte de cuestiones sociológicas, económicas. Acá hubo un gran temor al crecimiento del tercer mundo en los 70, que había hecho la Fundación Rockefeller. Después sale Cruz de Roma condenando el tema de la explosión, la bomba demográfica. ¿Por qué? Por el gran temor del crecimiento en el tercer mundo, que se industrializaba y le chupaba recursos al mundo desarrollado. Y si seguía desarrollándose industrialmente, ya no iban a ser países coloniales. Por eso se instrumentó toda una serie de cosas, entre otras la deuda externa, para mantener lo que estaba. Este fue el proyecto de la trilateral, que después se consolida con todo el neoliberalismo, que paradójicamente se desarrolla en los Chicago Boys
de la Universidad de Chicago, bancada también por Rockefeller, ¿no es cierto? Como las cumbres del mundo, donde puso gente de él diciendo, la primera, la del 72 en Copenhague, el problema era el crecimiento poblacional, no era el calentamiento global. O sea, todo apuntaba, manipulados desde la trilateral, donde tenía incidencia en esa época estas sinarquías económicas, a combatir el crecimiento del tercer mundo. ¿Y por qué se da esta gran inmigración en Europa? Porque ese neoliberalismo de los últimos 40 años, llevado al extremo, como se llevó, inevitablemente, y uno de sus objetivos, porque fue un neoliberalismo de las élites de poder globales, no de los Estados-nación, de los estados imperiales, donde hay dos grandes divisiones, los globalistas, o dos perfiles. Uno, los que podríamos decir globalista puro, Barack Obama, Bill Clinton, que operaron en función del interés de las élites, y otros que decían que no, que más allá que estaban de acuerdo con la globalización, hacía falta un estado gendarme, que eran los por la supremacía de un nuevo siglo norteamericano, que ese es un think tank de Estados Unidos, donde estaba prácticamente todo estaba Donald Rumsfeld, estaba Jeff Bush, el hermano de George Bush, estaba, ¿cómo se llamó el vicepresidente Bush? También estaba, y ellos ya en el año 97 le plantean a Bill Clinton invadir 5 países, entre los que estaba Irak, entre los que estaba Irán. Ellos ya planteaban eso, planteaban el globalismo, pero con un Estado-nación imperial, ¿no es cierto? Cheney se llamaba. Dick Cheney. Estaban todos ahí, en ese think tank estaba Fukuyama, estaban todos. ¿Quién lo denuncia? Esa es la gran confusión en mi época, yo cuando lo leí en esa época, ¿de quién es el libro? Globalización se llama, que denuncia estos globalistas terribles que había. Y la maldición de los recursos primarios. Estos países que tienen recursos primarios, vienen estos imperiales y los invaden. George Soros escribió el libro ese. Pasa que él jugaba del otro lado. Él jugaba del otro lado, los globalistas puros. Entonces, era la interna de ellos. Ahora, esa globalización que se da, tanto con los supremacistas como los puros, podríamos decir, en gran medida, más con los globalistas puros, por supuesto, esa globalización destruía los Estados-nación, y al destruir los Estados-nación, destruir sus economías, desestructurar sociedades, inevitablemente generó estas migraciones, pues esto no ocurría antes. Estos son migraciones de países desestructurados en sus economías, que le han dado un determinado perfil, como a la Argentina, si vos le das un perfil primario, un país para 14 millones de habitantes, los otros sobran todo, esto siempre fue así. Y esto pasó en todas las periferias del mundo, y esta inmigración también sirve para desestructurar nacional y culturalmente las naciones, en particular Europa, porque esta élite globalizadora lo que quería, una supremacía y una gobernanza global a través de organizaciones supranacionales, como en lo económico el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, los organismos como la OCDE, que digamos controle todo el tema de los aranceles comerciales para garantizar una libre circulación de bienes y de capitales, en particular capitales y bienes. Y lo de las personas supieron usarlo también, pues su objetivo fue desestructurar los Estados-nación. Y en eso fue funcional. Entonces, cuando hay una desestructuración económica, que hay pobreza, o que hay un menor nivel socioeconómico, se va degradando el nivel socioeconómico de la población, se van perdiendo fuentes laborales, y encima yo veo que entran en mi país un montón de extranjeros, divide y reinarás. Qué mejor que echarle la culpa a los extranjeros. Qué mejor manera de desestructurar una nación en lo cultural, en lo económico y en lo social de esa manera. Todo eso fue funcional a esta élite globalizadora. Por eso ocurrió todo esto. Nada ocurre de casualidad. Mira, Ariel, el año pasado, exactamente en esta fecha, yo andaba por Berlín. Anduve por Berlín, participé
como observador, no, más que eso, y adhiriendo, por supuesto, a la causa palestina, a marchas multitudinarias en Berlín a favor de la causa palestina. Estuve en muchos barrios donde la mayoría es musulmana, en plazas, donde durante los fines de semana está claro, queda claro, lo ves, que la mayoría de las personas que asisten a sus recreos y a sus momentos de pasarla bien son musulmanes. Y por otro lado, ves que hay un crecimiento de la derecha reaccionaria, que está contra los migrantes, y que hay también un partido político de origen católico, o sea, de fuerte incidencia del catolicismo alemán, que ganó las elecciones, si bien las ganó en un tercio, un poco más de un tercio. Hay una convivencia dentro de Alemania, un país central, la locomotora, como muchos hablamos durante tanto tiempo, que podría resultar un laboratorio en el sentido de que las distintas fuerzas espirituales, llamarlo así, o las fuerzas religiosas, puedan convivir, las etnias puedan convivir, aún dentro de Alemania, con el pasado alemán, con fuerzas conservadoras en crecimiento, y que así todo no hay, por lo menos que me conste, grandes cuestiones de hechos, digamos, de violencia hacia esos sectores. La marcha se desarrolló en paz, eran o éramos miles en las marchas, en las calles de Berlín, y esto parecía aceptado casi con, no sé si resignación, pero por lo menos con tolerancia por parte del pueblo alemán, del cual muchos seguramente no estaban de acuerdo con lo que se estaba manifestando. De hecho, 20% tienen las fuerzas de ultraderecha, ¿no? Es posible que esta foto que te estoy mostrando, que estoy refiriendo, se pueda trasladar al resto del mundo y que podamos convivir en paz de esta manera. Sí, yo creo, salvo algunos países que hubo problemas de guerras religiosas, ¿no es cierto? No sería una novedad. En la Edad Media, bueno, había guerras religiosas por doquier. Pasa que en esa época, yo lo que digo es la época de la religión y la espada o del Corán y la espada. Simplemente las religiones obraban como una superestructura conceptual que justificaba determinadas acciones geopolíticas, ¿no es cierto? Tanto de los otomanos como de los cristianos. El problema yo no creo que sea de religión. Acá el gran problema es la ingeniería social, que va a ser el poder regente, que es poder económico, pero a su vez poder comunicacional. La ingeniería social a lo que apunta básicamente, un poco más compleja, pero básicamente a lo que apunta a manipular la opinión de la gente o a crear corrientes de opinión. Eso hace utilizando sesgos que hay. Hay una teoría que se llama la del empujoncito y se cuestiona si es legítimo o no que desde el poder se induzca a la población a que tome determinadas decisiones o no, pero bueno, lo que sí se conoce es que es posible hacerlo. Y acá el gran poder comunicacional de los medios llevan o a que se generen divisiones o que se generen instancias comunitarias, cooperativas. El poder que ha manejado en gran medida los medios en Occidente siempre ha apuntado a esa máxima anglosajona que viene de la vieja Roma, ¿no es cierto?, que después también la manifestó Maquiavelo, que es el famoso divide et impera, divide y reinarás. Acá, por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, ese nivel de agresividad que apareció, inclusive durante la pandemia, con los libertarios, las bolsas colgadas, eso es algo en gran medida preparado e inducido. Esto también viene Steve Bannon, que dice, bueno, el odio también moviliza y motiva, es utilizar lo emocional para movilizar a la población.
Steve Bannon es el que asesoró a Donald Trump en la anterior elección, generó algo que se llama The Movement, el movimiento, y asesoró a todas las derechas europeas. Entonces, bueno, los que están asesorados en ese sentido, que a su vez representan poderes económicos globalizadores, y implementan esas políticas de ingeniería social, y bueno, incide mucho. No va a pasar por el tema de las religiones el problema, va a pasar por el problema de lo que haga el poder y en particular en los que manejen el poder comunicacional. Si los estados, un movimiento político, gana el poder y dice, bueno, ahora los medios los vamos a manejar nosotros y no porque tienen que llevar adelante política de Estado y no la política y direccionamiento que le dan las empresas privadas que son propietarias de esos medios, porque o los maneja el Estado o lo manejan empresas privadas, como ocurre acá en Argentina. Acá no es libertad de expresión, acá es la libertad que tienen las empresas propietarias de los medios para hacer lo que se les ocurra. O a algunos no se les escapa que, por ejemplo, los que mueven los medios de el multimedio Clarín operan en su opinión, en sus periodistas, donde hay una uniformidad y una línea editorial común que llevan generalmente a extorsionar al gobierno de turno, no importa si es peronista, liberal, macrista, ellos tienen su interés como grupo y progresivamente lo que van tratando es generar su propio monopolio. ¿Qué lograron? Lograron el cuádruple play, ¿no es cierto? Tener empresas de telefonía fija, telefonía móvil, internet y cable, y ahora a su vez quieren la de la competencia, que Milei primero lo sancionó, después, bueno, ellos van a presionar en función de su interés. ¿Para qué quiero ejemplificar acá? Que bueno, esas empresas utilizan sus multimedios en función de intereses concretos. Por eso hoy esa libertad de opinión es mentirosa. O alguno ve grandes diferencias de opinión en los periodistas en el canal TN. Opinan casi todo lo mismo. No, opinan casi todo lo mismo, tiran para el mismo lado, porque si no los echan. Eso no es una libertad de opinión, es la libertad que tiene la empresa de utilizar su empresa de multimedia para, para hacer lobby en función de determinados intereses. Así como ellos hacen función para determinados intereses, también operan socialmente. También operaron con el problema acá de esas movilizaciones, por ejemplo, en contra de todas las medidas sanitarias durante la pandemia. Yo soy sanitarista también, es terrible lo que se hizo. Formosa, por ejemplo, tenía creo que 3 casos hasta que le obligaron a abrir frontera y de golpe tuvieron más de 1000, 2000. ¿Por qué eso ocurre? Bueno, este es el problema que yo creo que puede tener Europa con la inmigración. No va a ser una cuestión de religión. Aparte, como yo digo, no deberían tener problemas, porque estamos hablando del mismo Dios, el Dios de el Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de de los judíos, el Dios de los islámicos y el Dios de los cristianos es el mismo Dios, es el Dios de Abraham. Entonces, si es el mismo Dios, no debería haber problema, ¿no es cierto? No, no debería, es el mismo jefe para todo. Ariel, hoy estuve por la ciudad de Buenos Aires por razones extra religiosas, pero pasé por varias iglesias. De casualidad, claro, uno, viste, cuando te compras un Citroën, ves Citroën por todos lados. Cuando te compras un Fiat 600, hace tantos años, ves Fiat 600 por todos lados. Hoy miré las iglesias desde fuera y tuve la sensación, por supuesto, esto es una sensación muy personal, de que quizá algo había cambiado. No sé si por ciertas banderas que había, no importa. Tuve esa sensación. Pero esto me remitió al hecho de que durante los domingos o durante los oficios religiosos, los sacerdotes católicos, sobre todo aquellos que profesan la línea del Papa Francisco, le hablan a sus fieles. Y es una palabra muy autorizada para los fieles, que quizá entre en conflicto, pero que así sea o no, con lo que los medios de comunicación, lo que vos acabas de describir, contra la parafernalia gigantesca de los medios de comunicación masivos que responden a otros intereses que no son, en principio, los mismos de la Iglesia, pero
tampoco son los mismos en relación a lo que la Iglesia, lo haga o no, propone, que es estar a favor de los pobres, bueno, lo que pontificó siempre Francisco. ¿Vos ves que quizá la Iglesia sea un factor de, llamarlo así, iba a decir combate, pero es muy duro, de disuasión de algunos fieles que están bombardeados por un discurso de odio? Sí, la iglesia siempre ha sido un factor de poder en la Argentina. Hay veces que ha estado más comprometida con lo sociopolítico y hay veces que ha estado más recluida sobre sí misma institucionalmente. Eso creo que va a seguir siendo así, dependerá de las tendencias, dependerá del nuevo Papa, perdón, dependerá de, del arzobispo este, dependerá del lineamiento del obispo. Por ejemplo, Monseñor de Nevares tenía una determinada cobertura en su diócesis que posibilitaba algunas cosas que en otras diócesis no se permitían en la dictadura. Entonces, bueno, eso también va a incidir. Va a haber diócesis más progresistas y diócesis menos progresistas, independientemente de quién sea el Papa. Pero lo que diga el Papa va a incidir en todas las diócesis. Porque el principio de obediencia prima en la iglesia. Esto es así. Después, esa acción pastoral que tenga, si colisiona con los intereses de los poderes, la van a enfrentar, la van a cascotear, la van a combatir, y la iglesia, bueno, combatirá lo que pueda. No hay que olvidarse que los grandes poderes económicos, caso de BlackRock, por ejemplo, que mega fondo de inversión, ellos tienen inversiones diversificadas desde empresas de comunicaciones, empresas productivas, empresas de bolsa, empresas petroleras. Hay un gran analista, no importa qué, que hace una diferenciación de las petroleras y dice, bueno, Marcos Rubio, ExxonMobil, Texas, Florida, contra la Chevron globalista. Unos son más continentalistas y la Chevron es globalista. Y si uno va a ver la composición accionaria de Chevron, de ExxonMobil de Texas y ConocoPhillips de Texas, que es la tercera, los dueños de las tres son los mismos. En primer lugar, Vanguard Group con el 9%, pero calcado en las tres. BlackRock con el 8% en las tres y Star Trek con el 6%, creo que tiene. O sea, los tres fondos principales, megafondos, son los dueños de las tres. Entonces, no es que uno es globalista, la otra es continentalista. Los dueños son las tres. Lo que puede ocurrir, porque hacen énfasis en Rubio, lo que ocurre es que Rubio siempre fue alguien que confrontó con todo aquello que atente contra el Estado-nación yanqui, ¿no es cierto? Estado imperial. Y Chevron está en Texas y ellos quieren debilitar, está en Venezuela, quieren debilitar todo lo que está en Venezuela. Por eso es el enfrentamiento. No porque sea una globalista y la otra continentalista, sino es, bueno, logró negocios en Venezuela y los está haciendo, porque ellos protegen el interés de sus accionistas, no porque sea pro-venezolana o que sea globalista, simplemente Chevron consiguió negocio ahí y lo quiere llevar adelante, lo defiende. Pero después los dueños son los mismos. Buen punto, Ariel. Ahora, rompiendo todo lo que venimos diciendo de no hacer pronósticos y todo lo demás, me imagino que tendrás algún candidato inspector, ¿no? No sé si lo querés decir, si te parece prudente, pero todos tenemos como producto de un análisis de las ganas, un candidato inspector para suceder a Francisco.
Sí, mira, yo me da la impresión, como gustarme, me gustaría alguien que siga mucho la línea de Francisco. Francisco ha designado el 80% de los cardenales del colegio cardenalicio, y ahí hay un sector quizá más reducido, pero muy fuerte, fuerte afuera, fuerte en sus diócesis y fuerte en el Vaticano, que es el sector conservador. Está el sector reformista, ¿no es cierto?, que es un intermedio, busca un equilibrio, un avance, generando un proceso. Y está el sector progresista más relacionado con lo que hizo Francisco, que ahí puede estar Tagle, ¿no es cierto?, el de Luxemburgo. De Luxemburgo, pues jesuita y comulga con lo que hizo Francisco, y Tagle, bueno, tiene un perfil parecido. A ninguno le da para imponer de entrada un candidato propio. Entonces va a ir en las sucesivas votaciones, creo que se van a ir acercando a alguien que satisfaga mínimamente el interés de todo. No va a ser un conservador, dudo mucho que sea un conservador duro, y creo que al sector progresista no le va a dar, por eso creo que va a decantar por un moderado. Dentro de los moderados, debería ser uno que tenga un perfil que tenga que ver con Francisco, porque tiene que conformar a los progresistas, y aparte hay ya una génesis de este proceso que la Iglesia le ha beneficiado a nivel de volvió a reconectar con su feligresía. Eso también lo ven. Y en cierta medida tiene que generar un avance, quizás no en su accionar pastoral no tan excesivo para que ofenda a los conservadores, no tan excesivo como el de Francisco, pero que sí vaya en ese sentido, y sería alguien que terminaría en forma, digamos, o continuaría en forma moderada el lineamiento de Francisco. El que más tiene ese perfil, para mí, porque conformaría a la curia, conformaría, no olvidemos que hay 18 cardenales que son italianos, conformaría a los conservadores porque tiende puente, sería un buen pontífice, lograría la anuencia de los progresistas porque ha estado ligado a la línea de Francisco y tiene una práctica pastoral en ese sentido, es el arzobispo eh, Mateo Zuppi, creo que es, el de Bolonia. ¿Cómo es el Sí, sí, nombre? Mateo Zuppi de Zuppi, Bolonia. Mateo Sí. Zuppi. Yo creo que ese es el que tiene más perfil para lograr concitar ese denominador común de lo doctrinal, de lo pastoral, de los intereses de sectores y de la unidad de la Iglesia. Tiene 67 años, creo. Creo que el que más daría. Creo que Tagle quizás sea el más votado en la primera votación, pero va a haber 5 o 6 votados. No lo vamos a saber, pues eso es secreto, pero creo que no le va a dar para un progresista. Los progresistas que deberían lograr, desde mi punto de vista, bueno, para asegurarse que, porque si vuelve un pontífice moderado, uno que también daría el perfil de Zuppi, pero es mucho más moderado conservador, es Parolín. Parolín sería, después de Juan 23 hubo uno que era clavado, que ese sí salió el esperado, que terminó el proceso, pero moderando bien, que fue Pablo VI, que era el secretario de Estado Vaticano, que sería el caso de Parolín ahora. Pero Parolín no da garantías, para mí, no da garantías para los progresistas. Zuppi quizás sí, por su acción pastoral, más allá que acá, como te dije, muchas veces los papas llegaron con un determinado perfil que se creía que iban a tener como papa y después tuvieron otro. Dieron sorpresa. Juan 23, Juan Pablo I, por eso duró poco.
porque era el papa de la sonrisa, era un papa tranquilo, era como el agua de Malva, decimos acá, no, no va a hacer nada este. Y mandó a investigar las corrupciones que había en el Vaticano. Duró 33 días. Todos saben que se presupone que fue envenenado. Hay una serie de eventos que ocurrieron muy sospechosos, fue rápidamente embalsamado, no se le hizo autopsia. Cuando ocurren todas esas cosas, acá tuvimos un caso parecido, que fue el caso de Carlitos Menem. Cuando él falleció, inclusive hay imágenes de balas en el fuselaje, se filtraron después, en 48 horas, eso que es una prueba, el helicóptero se llevó al relleno sanitario. Cuando se hacen esas cosas, evidentemente hay una mano de poder que no quiere que se investigue. Bueno, con Juan Pablo I ocurrió eso, ¿no es cierto? Decía Gustavo Vera, hay que ver si es verdad o no es verdad lo que dice Gustavo Vera, que el Papa le decía que era muy, muy allegado en los primeros tiempos de por qué se iba a quedar en Santa Marta. Y dice que en tono jocoso, Francisco le decía, no quiero que me den un tecito. Puede ser verdad o no, pero es probable para mí. ¿Por qué? Porque una frase con una determinada connotación, y creo que da con lo de Francisco, y yo lo que creo que se lo debe haber dicho en intimidad, y no debería haberlo dicho Gustavo Vera. Pero eso evidentemente está. Pero creo que volviendo de las probabilidades, creo que Supi, y después, bueno, puede ser cualquiera, hasta uno que no sea uno de los cardenales que van a estar en el concilio, ¿no es cierto? La iglesia es muy, muy, muy particular, muy heterogénea, son muchos los factores que juegan, y a medida que uno en una ecuación polinómica va agregando factores, se complejiza muchísimo, ¿no es cierto? Más allá que esto no es matemático, pero es algo complejo. Y además, cada cardenal puede ser de una orden, pero no puede pensar exactamente lo mismo que la orden. Puede ser de una orden, pero está en una determinada diócesis que lo llevó a una acción pastoral que a lo mejor no es la clásica de su orden. Y eso va formando a la persona, que va a decidir es una persona, porque los cardenales no dejan de ser seres humanos, ¿no es cierto? Con todas sus virtudes y sus defectos. Puede ser influido, todos podemos ser influidos. Los cardenales también. Es muy mencionada una de las charlas que da el cardenal Bergoglio dentro del concilio, que también ayudó mucho para que digan, no es porque la verdad nos está tirando la justa. Todo eso puede pasar. Por eso arriesgar un nombre es muy difícil. Yo, como vos me lo dijiste, ¿quién puede ser? Creo que es el que en función del análisis mío da más el perfil, pero es lo que pienso yo, que es muy subjetivo. Otro pensará otro y otro pensará otro. Algunos dicen que tiene que ser un africano por la encíclica del Papa Negro. Antes decían que Francisco era el Papa Negro, pues los jesuitas se visten de negro. Yo en esas cosas no creo, ¿no es cierto? Pero que es una iglesia, es un frente, yo creo que todavía no da para un Papa Negro, sinceramente. Creo que la iglesia en ese sentido es demasiado conservadora, está racialmente, ¿no? Francisco llegó porque era de la periferia, pero era blanco, descendiente italiano. Si hubiera sido un morocho blandengue de la Ribera, bien mestizo, no sé si hubiera llegado, ¿eh? Yo creo que eso existe. Pero bueno. Yo coincido con vos, Ariel. Creo que la iglesia todavía no está preparada para un Papa Negro. Aparte, la famosa profecía debe pesar también, porque no sea cosa que el Espíritu Santo diga esto y lo otro, y Nostradamus y no sé qué. Pero vos sabés que yo estuve jugando un poco en un análisis, no un juego por jugar, sino en un análisis respecto a un papa paraguayo, que en realidad no es paraguayo, sino que nació en España, pero se nacionalizó paraguayo, y que tiende ese puente con el Islam, fue nombrado por Francisco, es español. Bueno, no sabés el término, pero el quilombo que armó eso con otros compañeros, compañeras, amigos, que no, porque el verdadero Papa paraguayo sería tal y no sé qué. Bueno, vamos a tratar de tener una entrevista con ese cardenal paraguayo de origen,
Y como te darás cuenta, desde el punto de vista de los nacionalismos también hay una cierta puja. Ahora, desde el punto de vista geopolítico, el hecho de un papa, por ejemplo, ya que lo mencionaste, filipino y asiático, ¿vos cómo lo ves en esta puja de Euroasia o Asia contra Occidente, que aparentemente estaría ganando Asia, y por otro lado, los intentos de Trump y de Make America Great Again y toda esa cosa, ¿no? Que les vendría muy bien tener un papa norteamericano. ¿Cómo ves esa puja dentro de la iglesia y dentro de lo que puede suceder en la elección del papa? Creo que, como te decía, los factores externos también inciden sobre los cardenales. Por ejemplo, creo que Trump sobre ¿cómo se llama este norteamericano conservador? Burke. Burge. Creo que debe incidir, y si llegaría un tipo como Burge, creo que tendríamos una iglesia bastante conservadora, bastante occidentalizada, bastante centrada en lo doctrinario. No sería una iglesia de las periferias como la que proclamó Francisco. Un papa como Tagle creo que sería interesante, no solo, creo que quizás aquellos que, digamos, les agradó la acción como pontífice de Francisco, Tagle se ajusta a eso y sería quizás, es uno de los más nombrados y el más deseado, ¿no es cierto? Para la iglesia, solo para la iglesia, ¿no? Creo que sería bueno porque garantizaría que se siga expandiendo, sería una iglesia de las periferias, una iglesia del sur global, ¿no es cierto? Y creo que sería muy positivo eso, por la acción pastoral, para la iglesia, para seguir creciendo en feligresía, para seguir teniendo una acción pastoral verdaderamente cristiana y humanista, como una opción por los pobres, ¿no es cierto? Que, como decía Francisco, una opción con los pobres, no por por los pobres, es con los pobres, porque los pobres tienen que ser sujetos activos en la acción evangelizadora. Creo que sería bueno. Uno puede hablar de la Iglesia Católica en China, bueno, es uno de los últimos cismas cuando gana el PCE. La Iglesia Católica de China la nacionalizaron, una palabra, fue un cisma eso, pero bueno, son las condiciones que hay. Pero más allá de eso, la expansión a Asia, creo que sería muy bueno por el mensaje cristiano y por una cuestión de diálogo interreligioso que se generan y de relaciones, este, de esa cuestión ecuménica que debe tener la religión, ¿no es cierto? Creo que sería positivo. ¿Cómo afectaría a los poderes? Y bueno, sería una iglesia que, una voz que en lo espiritual y en lo cultural y en lo sociológico incidiría para que el sistema sería algo crítico como fue Francisco con la globalización y el neoliberalismo. Y creo que sería positivo todo aquello que tenemos una concepción política emancipadora y dignificadora de los pueblos, para que tengan emancipación las naciones y dignidad los pueblos para vivir. Creo que sería muy, muy importante y muy deseable una iglesia con esa tendencia que tiene Tagle, ¿no es cierto? Matteo Zuppi, quizás más moderado, pero creo que iría en ese sentido. Burke, bueno, Burke ya es otra cosa, es otra realidad, viene de otra realidad episcopal, de otra realidad de vida, viene muy influenciado por otros poderes, la iglesia norteamericana es distinta. Las iglesias de las periferias, ¿no es cierto? Nunca se hubiera dado una teología de la liberación de Estados Unidos, por razones obvias. Es más, debido a la teología de la liberación, es que en los 60 se produce ese gran empuje a todas las iglesias evangélicas y pentecostales de Estados Unidos, ¿no es cierto? Tuvo un componente geopolítico esa expansión,
las iglesias evangélicas hacia Latinoamérica. Hablemos de la década de los 60, después en la década de los 80 ya hay una gran acción también de iglesias surgidas en Brasil, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no es cierto? Ariel, abusando de tu tiempo y No hay agradeciendo problema. totalmente tu tiempo, la última pregunta tiene que ver con nuestro país, con nuestra condición a veces de país soberano y a veces de país con una mentalidad colonial, con lo que siempre denunció Jaureche. ¿Supimos valorar a Francisco? ¿Supimos estar a la altura de tener un papa argentino? Yo me da la impresión que no, sinceramente. Creo que lo vulgarizamos porque era uno más de nosotros. Es como decimos a veces en Rosario, no, si vos sos rosarino, nadie es profeta en su tierra, ¿no es cierto? Porque lo conocemos, pues como un uno más, o sea, menospreciamos mucho. Yo creo que no hubo una valoración de Francisco. Acá hubo muchas discusiones, muchas operatorias creadas de prensa, que después se velaron falaces, hechas por sicarios, verdaderos sicarios de la prensa y sicarios de servicio también. Vamos a hablar claro, la historia que armó Berbisky. Berbisky, cuando arman esa historia sobre Bergoglio, algo que se demostró, dicho por los propios que vivieron esa experiencia, desmintieron todo lo que dijo Berbisky, ¿no es cierto? Pero bueno, más allá de esos cuestionamientos que puede haber tenido el obispo Bergoglio, una vez en su acción como pontífice y su acción pastoral, yo creo que cualquiera que tenga una visión emancipadora, de justicia social, de bienestar de los pueblos, una visión humanista, decir, che, loco, qué bárbaro Bergoglio. Y si uno tenía otra visión, decir, che, ¿cómo cambió Bergoglio? Pero cambió para bien. O qué buena acción pastoral que está haciendo. Yo creo que esa visión no está. Se lo vio un poco, bueno, una gente acá, viste, como dice una frase, los argentinos son aquellos que a Dios le hablan de igual a igual. Y acá lo mismo, el Papa es uno más, nosotros, che, Jorge, y si hubiera sido, viste, a Juan Pablo II, nadie le hubiera dicho, no, el Papa Juan Pablo, viste, mi mamá, me acuerdo, tenía un, una, un póster del Papa, y a veces cuando me decía algunas cosas yo le empecé a decir, pero ese Papa conservador, entonces ya se acababa la discusión, ¿viste? Pero nadie hubiera osado vulgarizar al Papa Francisco, a Juan Pablo II, como se hizo con Francisco. Quizá por la cercanía que teníamos con él, que era uno más, que surge acá, bueno, pero creo que hubo un menosprecio y una infravaloración de la significancia de Francisco, que yo creo que se va a ir agrandando la figura de Francisco con el tiempo. Se va a ir agrandando a no ser que haya deliberadas políticas, ingeniería social, tendiente a congelarlo, ponerlo en el bronce para que esté muerto en serio y no sobrevive. Es lo que yo a veces digo respecto al general Perón, ¿no es cierto? El Perón estadista, nadie lo dice, hay tres Perón. El Perón estadista, del cual nadie discute, porque bueno, hizo una acción de gobierno. El Perón político, que era un genio, convencía a cualquiera, conducía multitudes. Pero esos dos Perón están muertos, porque el Perón estadista y el Perón político no pueden hacerle más daño al poder real, ¿no es cierto?, al poder permanente de los grandes grupos económicos, de la oligarquía y del imperialismo. Pero hay un tercer Perón, que es el Perón creador de pensamiento. Ese sí sigue haciendo daño, porque en ese pensamiento justicialista de un país emancipado o un movimiento emancipador, de organizar, tuvo dos grandes digamos, creaciones Perón que nos legó. Uno, en lugar de crear una ideología, creó una doctrina, que es distinto. Una doctrina son grandes líneas de acción, es algo abierto,
y son grandes principios que dan una orientación a grandes líneas de acción. Distinto a una ideología que un conjunto de ideas cerrado, sobre sí, coherente consigo mismo, pero que muchas veces hacen ver la realidad a través de vidrio de colores. Y lo segundo, no creó un partido, más ya que después se creó el partido por un sistema partidocrático en la Argentina, creó una herramienta política mucho más superadora, que tiene que ver con ese concepto de nación en armas, de Comas Van der Gaulle. Todos los del Gaulle estuvieron influidos. Entonces arma un movimiento, porque tiene una acción integral, política, organizativa, sobre los distintos estamentos de la sociedad, los jóvenes, los militares, los empresarios, los trabajadores. Y esas dos grandes, digamos, creaciones, unidas en funcionamiento, en función de los grandes principios orientadores, sigue siendo un peligro para el poder permanente, los grupos económicos, el imperialismo. Porque en su pensamiento y en su accionar puede ser algo que realmente desestructure y siga combatiendo y derrote nuevamente a estas fuerzas que lo único que les interesa es someter el pueblo, quebrar el espinazo de la nación para seguir saqueando, ¿no es cierto? Ariel, infinitas gracias. Realmente fue un lujo contar con tu palabra, con tu visión tan clara. Y por supuesto, esta va a ser la primera de una serie de entrevistas que vamos a realizar, tocando todos los temas que seguramente para la audiencia quedaron inconclusos. Así que los esperamos acá a todos en Cerebro Global, una visión neuroperonista de la realidad, de la geopolítica, con expertos, especialistas, analistas de la talla de Ariel. Ariel Rolfo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan Carlos, por la entrevista y bueno, quedamos a disposición en lo cual podamos opinar, lo vamos a ir a analizar. Será un placer hacerlo en este espacio. Muchísimas gracias.